Muy buenos días, mi nombre es Reinaldo Pérez Bernal, soy estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador de Venezuela de la ciudad de Rubí. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre mi intención investigativa. Además vamos a dar un posible objetivo de la intención investigativa y un posible título a mi intención investigativa. Además vamos a presentar una pequeña entrevista que tuvimos con un docente y algunos estudiantes del colegio que son parte importante del proceso de mi investigación. Gracias. Situación problema. La educación es un derecho fundamental para todos, sin importar clase social, discapacidad física o mental. Por tal razón, el Ministerio de Educación Nacional establece que cada entidad territorial debe definir una petición que efectúe la caracterización y determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje y garantizar la participación con miras a proponer los ajustes que la escuela debe hacer para brindarle educación pertinente. Asimismo, cada establecimiento educativo incluirá en el proyecto educativo institucional orientaciones para la adecuada atención de los estudiantes allí matriculados y deberán contar con los apoyos especializados. Además, la asesora del Ministerio de Educación Nacional, la doctora Cerdeño, explica que si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales. Así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los municipios en donde viven. Además, las políticas de la revolución educativa determinan que las personas con necesidades educativas especiales son prioritarias en la educación, es decir, que las instituciones educativas deben concientizar y culturizar a la comunidad educativa en la atención a esta clase de población estudiantil. El Colegio José Celestino Mutis de Bucaramanga es una institución educativa mixta de carácter oficial, con modalidad académica que ofrece los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media vocacional. Asimismo, la institución educativa presta los servicios educativos a la población con necesidades educativas especiales, teniendo mayor cobertura con estudiantes con limitación visual. En total, hay 12 niños con esta discapacidad, 9 en primaria y 3 en secundaria, lo cual va en aumento para los próximos años. Por consiguiente, es un desafío para los docentes la enseñanza-aprendizaje en grupos donde hay la presencia de estudiantes con esta discapacidad, puesto que ellos requieren de una atención especial para que su aprendizaje sea fructífero. La discapacidad genera en la persona una clase de aislamiento frente a la sociedad y la enseñanza-aprendizaje de cualquier conocimiento, y lo pone en desventaja con sus demás compañeros. Según Fernández, expone que objetivamente el alumno ciego dispone de menor información que el resto de sus compañeros en el transcurso y desarrollo de la clase. Aún más, cuando un objetivo de esta es representar en el cuaderno esquemas, diagramas, dibujos, colorear, etc. Es difícil de satisfacer, aunque no imposible. Deberá recurrirse a la ayuda personalizada y casi permanente del profesor o de algún compañero. Por consiguiente, no hay un método o teoría de enseñanza-aprendizaje que permita integrar a los estudiantes con discapacidad visual y estudiantes regulares en actividades que puedan desarrollar mancomunadamente sin tener ningún problema de discriminación a causa de la discapacidad presentada. Por tal razón, se requiere diseñar, construir, aplicar, implementar
y teorizar un método educativo donde todos los estudiantes de la clase se encuentren en igualdad de condiciones, es decir, que se priven de la vista durante el desarrollo de la clase. Este método tendrá actividades novedosas y didácticas acordes para los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, reduciendo la posibilidad de distracción y aumentando la capacidad auditiva y mental. Además, los estudiantes regulares experimentarán sentimientos nuevos y se harán más conscientes de la realidad en la cual están viviendo sus compañeros con discapacidad visual. De la misma manera, se espera que los estudiantes regulares empiecen a percibir el mundo con mayor atención con sus demás sentidos, empezando a controlar los sentimientos de angustia y de ansiedad que este método llegará a causar. Por consiguiente, al limitar un sentido del cuerpo humano, los demás sentidos se agudizan y empiezan a captar con mayor claridad el mundo que los rodea. Además, el cerebro empieza a desarrollar la capacidad mental para construir representaciones mentales de lo que perciben sus demás sentidos, y su imaginación se libera de la realidad, aumentando la sinapsis mental para analizar y racionalizar desde otro punto de vista de lo que sucede a su alrededor. Objetivo general: generar teoría acerca de la capacidad mental que se adquiere con la aplicación de las estrategias pedagógicas y metodológicas de la enseñanza-aprendizaje de la aritmética para personas con discapacidad visual, enmarcada en la redefinición de los criterios estatales de la inclusión educativa. Y el posible título de la intención investigativa sería Método del invidente para desarrollar la capacidad mental. Bueno, aquí estamos en el colegio con el estudiante Juan David Galeano Murillo del grado 7.1, 7.5, quien también presenta discapacidad visual, y él nos va a contar su experiencia en el campo de la educación. Juan David, ¿nos podría contar su experiencia vivida en la educación? Sí, señor. En un año, pues, mi discapacidad visual fue en un año en el universitario, y ahí me dejaron invidente. Después empecé mi educación en una escuela de invidentes. Después, a los 5 años, me trajeron aquí Al colegio José Celestino Mutis. Sí. Y aquí pues hice medio preescolar, porque pues los gastos eran muchos, pero la educación era buena, y además estaba como en preescolar, es como más fácil para uno. Ya cuando uno va experimentando nuevos grados ya es más difícil. Sí, ¿en qué se le dificulta cuando va avanzando los grados? A veces que los profesores pues a veces no saben cómo trabajarnos ni nada. ¿Y los compañeritos? Pues ¿Con ellos se la lleva mejor o es igual o hay cierto rechazo? no, pues es como... No, pues bien, sí. Bueno, entonces comenzó su primaria aquí en el José Celestino Mutis. Sí, señor. O sea, los 5 años, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿o le tocó ir a otra parte? No, como le digo, profesor, es que lo que pasaba en ese tiempo era que nosotros vivíamos en el campo. Ah, Y desde el campo hasta acá, a Bucaramanga, porque era por allá por Lisboa, de Lisboa hasta aquí a Bucaramanga era difícil el el transporte, y eso, las traslebrijas a las 5 de la tarde ya se estaban llenando, y eso iba uno mal, y entonces tocaba coger muchos buses y no alcanzaba la plata para eso. bueno. Entonces, sí. Entonces me dijeron que no, que tenía que estudiar en el campo, y me pasaron a un colegio rural, Portugal se llama. En Portugal.
Bueno, y entonces para llegar a este grado de séptimo, ¿le ha tocado muy complicado el aprendizaje o cómo ha sido para su merced rendir en todos los campos de las materias, lo que es naturales, educación física, matemáticas, español? No, pues todo le doy gracias a Dios y a mi memoria porque mi cerebro es el que ha hecho casi todo. Porque si no, hubo tiempos en Portugal que a mí no me tocaba estudiar para las evaluaciones. O sea, todo se lo aprendía de De una, memoria. sí. Uy, qué bueno. O sea, las operaciones matemáticas las sacaban mentalmente. Algunas veces sí, sino que pues el profesor de apoyo aquí ha dicho que pues eso es como mejor en el abaco porque los números grandes ya cuando uno va avanzando grados, entonces los números grandes ya no alcanzan para la memoria, ¿sí me entiende? Por ejemplo, Sí. memorizar 30.000 millones, yo no sé qué, 930.000, o sea, sí, muchos números amplios, ¿sí me entiende? Sí. Una cosa es empezar a multiplicar 35 por 4, que ya otras Operaciones ya más grandes. operaciones ya más grandes. O sea, lo hago es como la calculadora. Sí, claro que la calculadora de una vez uno le da unas cositas y listo, ya Sí. dices el resultado. Cambia el abaco, uno le toca tener, como le digo, buenamente para aprenderse las reglas y saber mover las manos, y saber tener quietas las manos. Pero lo bueno del abaco es que aprende mucha lógica, procedimientos de desarrollar las operaciones y le da mayor capacidad mental, ¿cierto? Pues eso sí, el abaco sí es bueno. Lo que sí era complicado a mí porque yo 3 años estudiando, como le digo, un día me sorprendí porque dije 3 años estudiando y yo había alcanzado, una profesora había estudiado abaco por mí solamente, yo era el único invidente que había en Portugal. Y entonces ella me enseñaba como los videntes, 12 más 8, 13 más 4, así, dejando lugares. Y cuando yo llegué aquí a quinto y escuché a Juan Diego decir, ¿cuánto le falta a uno para llegar a 5? Que borro los 5. Yo dije, quedé como uno de preescolar, no sabía ni sumar ni restar. Que yo dije, empecé a decirle al profesor, es que ahí uno dice 8 más 9, dijo, en el abaco no se suma, se escribe. ¿Y cómo así? Yo quedé. Y eso todavía le digo que todavía no sé un poco sumar ni restar. Llevo apenas 2 años. Ah, qué bueno, y con el profesor tutor de los invidentes, ¿cómo es que se llama? El profesor Edgar. Edgar Rico. Él es el que ahorita los está trabajando en matemáticas o en qué más áreas. Matemáticas, inglés y lo que venga, las guías, él nos dice o también nos enseña a manejar el computador y a Leer. jugar ajedrez, a leer. Ah, bueno, entonces el conocimiento que usted ha adquirido ha sido muy gratificante para su vida y Pues para sí. sus familiares también, ¿no? Gracias a Dios y los profesores de apoyo que he tenido, pues me han hecho conocer muchas cosas y todo. Ah, qué bueno, Juan David. Ah, aquí tenemos a un compañero suyo, ¿él qué es para usted? No, él es mi amigo, bueno, ¿cómo digo? Guía temporalmente porque pues me estoy aprendiendo en el colegio, él es Joel. Y sí, me estoy aprendiendo en el colegio, pero todavía me pierdo, por lo que es que no es fácil ser así y no poder ver dónde uno va, ni nada, lo único que tiene uno es un bastón y ya. Ah, listo, Juan David. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo, por su compartir de esta experiencia. Entonces nos damos cuenta de un sentimiento que nos acarrea a todos este momento de vivir y sentir la experiencia de alguien como Juan David. Entonces le agradecemos mucho a Juan David por su tiempo, entonces gracias por su tiempo, Juan David. De nada, profesor. Y lo que yo quiero decir para toda la gente que es que no es fácil
y que los que quieran hacerle bullying o maltratar a un ciego deben pensarlo 2 veces porque no es fácil ser así, ponerse en los zapatos de alguien que no ve, que no sabe qué le van a hacer y todo, y no perderlo ni nada, ¿no? Ah, listo, Juan David. Qué buenas recomendaciones nos da Juan David frente a las situaciones vividas. Entonces, gracias por este momento y por ese espacio. Bueno, hasta luego. Bueno. Digamos chao. Chao. Muy buenos días. Aquí estamos con el profesor Edgar Rico, que él es el tutor de los estudiantes invidentes de aquí del Colegio José Celestino Mutis. Él nos va a compartir su experiencia vivida en el ámbito educativo, tanto como docente como estudiante. Buenos días, profesor Edgar. Buenos días, profesor Reinaldo. Como usted comenta, mi experiencia a nivel como estudiante y a nivel como docente, por la condición de ser discapacitado visual, ha sido pues no tan fácil, pero tampoco tan imposible. Todo tiene su pro y tiene su contra, ¿no? Como estudiante realmente la situación no fue fácil porque en la época en que yo fui estudiante, la capacitación y el acompañamiento que se le daba a las personas con discapacidad visual era muy limitada y a veces era nula. Entonces tenía que uno enfrentar la educación con las herramientas que tuviera y acondicionarse a ella de la mejor forma posible. Yo estudié inicialmente en un colegio especializado para ciegos la primaria, que ahí sí fue fácil porque todos estábamos en las mismas condiciones. Luego ya en el bachillerato lo hice en un establecimiento de educación formal nacional, donde las cosas ya cambiaron porque compartía con 40 compañeros más que no tenían ninguna discapacidad y tenía que estar permanentemente negociando con los profesores cómo se evaluaba, cómo se accedía a cierta información que era gráfica y que ellos no sabían cómo impartirla para que yo la entendiera, y yo tampoco tenía idea cómo asesorarlos para que eso fuera más fácil. Simplemente a ensayo-error fuimos aprendiendo cómo se hacía y evolucionando. Así fue como pude lograr terminar el bachillerato. Ingresé a la universidad, donde las cosas se complicaron un poco más porque el nivel académico era mucho más alto y el apoyo sí era totalmente nulo. Para allá no había ningún tipo de apoyo y era lo que uno pudiera adaptar o acondicionarse a eso. Sin embargo, pues como el profesor dijo hace un rato, todos nos esforzamos, todos tenemos dificultades y todos enfrentamos retos. Lo asumí y lo pudimos separar, lo pudimos superar. Ahora soy docente de alumnos en situación de discapacidad visual en calidad de maestro de apoyo. Aquí en el Colegio José Celestino Mutis tenemos en la actualidad 12 estudiantes en esta condición y la experiencia con ellos pues ya es mucho mejor porque hay más herramientas, hay más instrumentos y sobre todo hay más conocimientos y experiencia de cómo hacer que el aprendizaje de esas personas se haga más fácil, se acondicione mejor. En realidad, algo que no se ha logrado superar totalmente y que está en un proceso muy incipiente es el compromiso del mismo docente de aula, porque el temor a algo nuevo lo limita y a veces lo bloquea para acceder o para capacitarse o para realmente comprometerse con ese proceso, y eso nos dificulta mucho el trabajo con ellos, ya que su entendimiento muchas veces se ve limitada por la cantidad de gráficos, por la cantidad de dibujos, por la cantidad de soporte o apoyo visual que tienen todos los alumnos para el aprendizaje. Y como ellos no ven, pues su complicación ahí, su limitante es mucho más amplia. Ahí yo creo que es donde radica más la dificultad. ¿Por qué?
porque ellos tienen capacidad para aprender, ellos tienen su, digamos, memoria, su aptitud para todo eso, pero cuando se enfrentan a lo que es visual, se ven como anulados y se ven también bloqueados. Esa parte es la que realmente me corresponde tratar de superar o de compensar durante el proceso de apoyo que se hace en la jornada contraria a la que ellos estudian para no interferir en las aulas. Bueno, profe, le agradezco su compartir. Profe, aparte de todo el conocimiento que usted le imparte a los estudiantes, ¿ellos han manifestado algún sentimiento de trato hacia ellos con sus demás compañeros? Me imagino que es como todo, solo que como es una minoría, se va a ver más ostensible o más notable. Tienen problemas con compañeros porque los molestan, porque hacen bromas. Supongo que eso ocurre entre los que no ven, entre los que ven también, pero aquí se nota más. Y uno de los problemas que más se enfrentan ellos es las bromas de hacer, como le dijera, cuando una persona no ve y se reúne en un grupo de niños que ven, estos tratan de hacerle bromas, de hacerse pasar por fantasmas que los tocan, que como los otros no ven, lo tocan y desaparecen, le pegan un golpecito y salen corriendo, llegan y hacen cualquier cosa esperando que el otro adivine quién es. Entonces eso a veces fastidia mucho a la persona porque se siente como un payaso al cual le están utilizando para divertirse, y eso molesta no solo a un ciego sino a cualquier persona que lo hagan aparecer como un bufón, y realmente para el orgullo de uno no es nada agradable. Entonces, que lo molesten por la condición es lo que más se ve en las aulas, pero también hay lo otro, compañeros de los niños o las niñas que son muy afines a ellos, que hacen mucha amistad y se vuelven realmente compañeros, ayudantes, colaboradores y soportes interesantes para un proceso de formación que la escuela, como sabemos, es como la microsociedad donde uno aprende a vivir como ciudadano y a equiparse las herramientas que requiere para cuando enfrente la sociedad real. Bueno, profe. Bueno, muy amable, profe, por su compartir, por su experiencia. Esperamos que en algún otro momento podamos compartir nuevas cosas acerca de este transcurrir de educación con nuestros estudiantes. Entonces, muy amable, profe, gracias. No, a usted, Reinaldo, y quedamos pendientes a lo que se requiera y ahí estamos. Listo, profe, muy amable, gracias. Listo, profe. Bueno, ya.